manifestación profunda del Espíritu Santo en los últimos días está relacionada al llamado fuerte clamor. Es el ambiente del último mensaje de advertencia de Dios, expresado en Apocalipsis 14 y 18, donde se verá con nitidez que un sistema religioso falso será derrotado por Dios y sus fieles. Muchos temerosos de Dios, que hoy de manera desprevenida conviven y creen en ese sistema religioso falso, son llamados a unirse al movimiento obediente del Señor. Dios prevalecerá, y los que lo sigan sabrán posicionarse a su lado. Hoy vamos a ver entonces el resultado de lo que va a suceder después de que se recibe el Espíritu Santo en la lluvia tardía. En Joel capítulo 2, versículos 28 y 32, donde se encuentra la profecía, vamos a ver que después de que el pueblo de Dios reciba la lluvia tardía, va a suceder algo. ¿Qué es lo que va a suceder? Dice en Joel capítulo 2, 28 y 32. Y después de esto, derramaré mi espíritu sobre toda carne, y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas, vuestros ancianos soñarán sueños, y vuestros jóvenes verán visiones. Y también sobre los siervos y sobre las siervas derramaré mi espíritu en aquellos días. ¿Qué es lo que quiere decir este texto? Este texto significa pues precisamente que cuando Dios derrame su espíritu sobre el pueblo, iban a suceder estas cosas como que vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán. Y dice que los ancianos soñarán sueños y vuestros jóvenes verán visiones. Dice que el poder que se va a manifestar en el tiempo cuando la lluvia tardía se derrame va a ser mucho más poderosa que cuando se dio la lluvia temprana en el Pentecostés. Sigue diciendo el texto: y daré prodigios en el cielo y en la tierra, sangre y fuego y columna de humo. El sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre, antes que venga el día grande y espantoso de Jehová. Dice además: y todo aquel que invocare el nombre de Jehová será salvo, porque en el monte de Sión y en Jerusalén habrá salvación, como ha dicho Jehová, y entre el remanente el cual habrá llamado. Entonces miren, aquí podemos ver entonces claramente que los que reciben la lluvia tardía son preparados con ella para terminar la obra, como habíamos dicho el viernes, y entonces van a suceder todas estas cosas. ¿Cuáles cosas? Los ancianos, los niños, todos los que reciban van a pregonar, van a esparcir el mensaje, van a ver milagros, va a haber muchas manifestaciones del poder del Espíritu Santo, como dice en el texto, que va a haber manifestaciones de fuego y de poder de Dios. Ahora, quiero compartirles un texto del Espíritu de Profecía que se encuentra en Conflicto de los Siglos, página 664, que habla acerca de esto. Dice: así también será proclamado el mensaje del tercer ángel. Cuando llegue el tiempo de hacerlo con el mayor poder, el Señor obrará por conducto de humildes instrumentos, dirigiendo el espíritu de los que se consagren a su servicio. Los obreros serán calificados más bien por la unción de su espíritu que por la educación en institutos de enseñanza. Habrá hombres de fe y de oración que se sentirán impelidos a declarar con santo entusiasmo las palabras que Dios les inspire. O sea que lo que va a motivar este movimiento, este fuerte pregón, no van a ser las facultades educativas de las personas, ni porque son muy educados, ni porque son muy aprendidos. No, va a ser el Espíritu Santo, pero precisamente porque estos hombres que así hayan estudiado o no hayan estudiado, pero que han sido fieles a Dios, que hayan guardado sus mandamientos y reciban el Espíritu Santo, van a tener el poder de poder proclamar el mensaje del tercer ángel, que va a ser precisamente fortalecido con la presencia y la gloria del cuarto ángel del capítulo 18 de Apocalipsis. Sigue diciendo: así como los niños cantaron en los atrios del templo, Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor, en estos últimos días las voces infantiles se levantarán para dar el último mensaje de amonestación a un mundo que perece. Este pasaje se encuentra en
Consejos para la Iglesia, página 381. Sigue diciendo: cuando los agentes celestiales vean que no se permite más a los hombres presentar la verdad, el Espíritu de Dios descenderá sobre los niños. Oiga bien, y ellos harán en la proclamación de la verdad una labor que los obreros de mayor edad no podrán hacer, por cuanto su camino se hallará cerrado. Al estudiar la historia del Pentecostés, de lo que sucedió antes y lo que sucedió después del derramamiento del Espíritu Santo en el Pentecostés, podíamos comprender mejor lo que habría de suceder en el tiempo del fuerte pregón y de la lluvia tardía. En Hechos capítulo 1, versículo 8, que fue la lectura bíblica que tuvimos, dice: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. ¿Y qué dice? Y me seréis testigos en Jerusalén y en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Cuando nosotros leemos en Hechos capítulo 2, cuando se derramó el Espíritu Santo, vamos a leer allí que había mucha gente y que los discípulos y los que estaban reunidos alrededor de los discípulos, ellos estaban unánimes, y cuando recibieron el Espíritu Santo dice que hablaron en lenguas, pero no eran lenguas raras o cosas que no se podían entender. No, dice que como eran las fechas de las fiestas, muchos habían venido de diferentes lugares, de toda la región, y habían personas que no hablaban el mismo idioma, y entonces los que habían estado reunidos y recibieron el Espíritu Santo pudieron hablar en esos idiomas y contar las buenas nuevas de salvación en Cristo Jesús a todas las personas, y todos los escuchaban en su propio idioma. Y muchos de esos decían: pero no sean estos galileos, ¿por qué los escuchamos hablar en nuestro idioma? Es más, algunos al escucharlos decían: lo que pasa es que están ebrios, pero en realidad dice: no están ebrios, están llenos del Espíritu Santo. Esto que sucedió en el Pentecostés es una de las cosas que van a suceder en el tiempo cuando se derrame la lluvia tardía, el Espíritu Santo, y cuando se dé el fuerte pregón. Escuchen lo que dice en el Evangelismo, página 503. Dice: durante el fuerte clamor o fuerte pregón, la Iglesia, ayudada por las interposiciones providenciales de su exaltado Señor, difundirá el conocimiento de la salvación tan abundantemente que la luz será comunicada a toda ciudad y a todo pueblo. Dice: la tierra será llena del conocimiento de la salvación. Tan abundantemente habrá coronado de éxito el espíritu renovador de Dios a los agentes intensamente activos, que la luz de la verdad presente brillará por todas partes. Muy bien, entonces de eso se trata el fuerte pregón. El fuerte pregón se trata precisamente de que se dé el último mensaje de amonestación al mundo con poder, porque nadie va a quedar sin conocer de esa verdad. Vamos a leer entonces ahora algo que es interesante. Miren, en Apocalipsis capítulo 14, versículo 8, es el mensaje del segundo ángel. Ahora, yo quiero explicarles algo antes de seguir adelante con estos textos. El fuerte pregón es la culminación del mensaje del tercer ángel, ¿ok? O sea que vienen los mensajes de los tres ángeles que se encuentran en el capítulo 14 de Apocalipsis, y entonces encontramos que esos tres mensajes se han estado pregonando por mucho tiempo. Nosotros sabemos que el mensaje del primero y segundo ángel se proclamaron en 1843 y 1844 progresivamente. O sea que quiere decir que cuando se estuvo proclamando el mensaje del segundo ángel, que es el que estamos viendo en pantalla, el mensaje del segundo ángel tiene que ver con la caída de Babilonia. Dice: otro ángel le siguió. ¿Qué quiere decir otro ángel le siguió? Le siguió al primer ángel que dio el mensaje del evangelio eterno y de adorar a Dios y de la venida de su juicio, que dice que su juicio ha llegado. Pero el segundo ángel dice así, diciendo: ha caído Babilonia, la gran ciudad, porque ha hecho beber a todas las naciones del vino del furor de su fornicación.
Este mensaje se dio en 1844. ¿Y por qué? Bueno, porque precisamente a raíz del chasco de que Jesús no vino en ese tiempo, quiero aclararles, hermanos, que muchas personas dicen que la iglesia adventista en 1844 había puesto la fecha de que Cristo iba a venir, y no es cierto. En 1844 la iglesia adventista todavía no existía, era un movimiento que era el movimiento millerista, y Miller con el movimiento fue el que interpretó que en ese tiempo iba a venir Cristo. Pero de allí, después de ese movimiento, cuando Cristo no vino en 1844, fue que ya empezó a formarse la iglesia adventista. Entonces, en ese tiempo es cuando, en cierta forma, Babilonia cae. ¿Por qué? Porque empieza a haber confusión y empieza a haber enseñanzas erróneas, porque todos empezaron a creer en otras cosas. Y después de 1844, como nosotros lo hemos explicado antes o estudiado antes, se empezaron a dar los mensajes que están dentro del lugar santísimo, que son los mensajes, como habíamos dicho antes, del sábado, sobre todo de la ley de Dios, y del sábado, y el día de expiación, el tiempo de expiación, y del juicio también, que eso es muy importante tenerlo en cuenta, que nosotros después de 1844 empieza a enseñar de esas doctrinas, porque esas doctrinas están dentro del lugar santísimo donde Cristo pasa a su ministerio. El segundo ángel dice entonces que ha caído Babilonia, pero el ángel del fuerte pregón, en Apocalipsis capítulo 18, 1, 5, repite el mismo mensaje. Miren lo que dice Apocalipsis 18, 1, 5. Dice: después de esto, vi a otro ángel descender del cielo con gran poder, y la tierra fue alumbrada con su gloria. Y clamó con voz potente diciendo: ha caído la gran Babilonia, y se ha hecho habitación de demonios y guarida de todo espíritu inmundo y albergue de toda ave inmunda y aborrecible. Lo que hace el mensaje de este ángel, que es el cuarto ángel, es repetir el mensaje del segundo ángel, pero darle un énfasis más fuerte. ¿Qué significa eso? Significa que en el tiempo del cuarto ángel, la situación de Babilonia va a ser mucho peor, porque dice que se ha hecho habitación de demonios y guarida de todo espíritu inmundo y albergue de toda ave inmunda y aborrecible. O sea que en 1844, cuando se dio el mensaje de que ha caído Babilonia, el sistema empezó a decaer, pero en el mensaje del cuarto ángel, ese sistema está muy en el fondo, muy degradado y muy caído. Entonces, por eso el mensaje que se lanza, o el fuerte pregón, se lanza con gran poder, porque se necesita ese poder para poder llamar a los que están dentro de esas denominaciones, que no han entendido completamente lo que está sucediendo, y entonces llamarlos a que conozcan la verdad y a que salgan de esos sistemas caídos. Ahora, sigue diciendo: porque todas las naciones han bebido del vino del furor de su fornicación, y los reyes de la tierra han fornicado con ella, y los mercaderes de la tierra se han enriquecido de la potencia de sus deleites. Dice entonces: y oí otra voz del cielo que decía: salid de ella, pueblo mío, para que no seáis partícipes de sus pecados, ni recibáis, ¿qué?, parte de sus plagas, porque sus pecados han llegado hasta el cielo, y Dios se ha acordado de sus maldades. Este es el mensaje unido, o sea, el mensaje de los tres ángeles vienen unidos. Cuando nosotros hablamos de que el mensaje del primer ángel se dio en 1843, el del segundo ángel en 1844, y de ahí en adelante se ha estado dando el mensaje del tercer ángel, no significa que se separaron los tres mensajes, no. Lo que significa es que cada mensaje se va uniendo al otro, o sea que el mensaje del primer ángel se une al mensaje del segundo ángel, y el mensaje del segundo se une al del tercero. Entonces los tres mensajes vienen desde allá hasta el final, cuando el cuarto ángel se una a estos tres mensajes y le dé más fuerza para que las personas conozcan. Ustedes saben que el mensaje del tercer ángel es: ay de aquel que reciba la marca de la bestia y adore su imagen. Entonces es una amonestación. Ahorita vamos a ver entonces en qué consiste el mensaje del fuerte pregón. Primero que todo,
como vemos en pantalla, el mensaje del fuerte pregón es un mensaje de revelación. Y cuando hablamos de revelación, nos vamos a dar cuenta de que se trata en cierta forma de dos partes o dos revelaciones. Una que tiene que ver con revelar la verdad de Dios al pueblo o al mundo. O sea que hay un mensaje bíblico que Dios ha enseñado por todo tiempo, en todas las edades, y que ese mensaje se ha pisoteado, se ha escondido, se ha transgiversado. Entonces, el fuerte pregón lo que ayuda es que ese mensaje que es real sea revelado nuevamente, o sea, que sea abierto, que sea restaurado. Y otro mensaje y otra cosa que hace que el mensaje sea revelado, o sea, lo que se revela en ese mensaje es el engaño de la Babilonia. O sea que el pueblo que va a dar el fuerte pregón va a dar un mensaje enseñando la verdad y otro mensaje diciendo o revelando las falsedades de un poder religioso que tiene embriagada a las naciones. ¿Dónde podemos leer eso? Bueno, vamos a leerlo en el Conflicto de los Siglos, página 591, párrafo 1. Dice así. Oiga bien, hablando primero de la revelación a los hijos de Dios, o de la verdad, dice, pero nadie sufrirá la ira de Dios antes que la verdad haya sido presentada a su espíritu y a su conciencia, y que la haya rechazado. Hay muchas personas que no han tenido jamás oportunidad de oír las verdades especiales para nuestros tiempos. Sigue diciendo, la obligación de observar el cuarto mandamiento no les ha sido jamás presentada bajo su verdadera luz. Aquel que lee en todos los corazones, y prueba todos los móviles, no dejará que nadie que desee conocer la verdad sea engañado en cuanto al resultado final de la controversia. Escuchen, sigue diciendo, el decreto no será impuesto estando el pueblo a ciegas. Cada cual tendrá luz necesaria para tomar una resolución consciente. ¿Sí ven? O sea, el pueblo quiere decir que todas las personas van a tener la oportunidad de conocer la verdad y no van a quedar a ciegas con respecto a lo que va a suceder. Por eso Dios preparó un pueblo en el tiempo del fin y por eso Dios prometió fortalecer con el Espíritu Santo a ese pueblo para dar esa verdad. Y esa verdad va a llegar a todas partes y cada uno estará en la posición de aceptarlo o rechazarlo. Por eso dice que han de tomar una resolución consciente. Sigue diciendo, ahora la otra parte, o sea, la otra revelación, dice, los pecados de Babilonia serán denunciados. Eso se encuentra en el Conflicto de los Siglos, página 592. Dice, los resultados funestos y espantosos de la imposición de la observancia de la Iglesia por la autoridad civil, las invasiones del espiritismo, los progresos secretos pero rápidos del poder papal, todo será desenmascarado. Este es parte de ese mensaje de revelación, o sea, se va a mostrar los engaños de este poder de Babilonia. ¿Y para qué? Para que las personas no queden en la oscuridad, para que sepan que si aceptan esas enseñanzas o esas doctrinas, van a ser chasqueados y van a perder la vida eterna. Por eso entonces sigue diciendo, Palabras de vida del Gran Maestro, página 342. El último mensaje de clemencia que ha de darse al mundo es una revelación de su carácter de amor. Los hijos de Dios han de manifestar su gloria. En su vida y carácter han de revelar lo que la gracia de Dios ha hecho por ellos. Entonces, tenemos aquí otra revelación, que es la revelación de nuestro carácter, o del carácter de Dios en nuestras vidas. Entonces tenemos, primero, revelar al mundo la verdad de Dios. Segundo, revelar al mundo el engaño
del poder religioso. Y por último, entonces revelar nuestros caracteres delante de los hombres como semejante al Hijo de Dios. Otra característica del mensaje del fuerte pregón es que es un mensaje de amonestación. O sea que el mensaje se va a dar en el fuerte pregón, va a ser un mensaje para amonestar a las naciones. ¿Qué dice en el Conflicto de los Siglos, página 592, párrafo 1? Dice así: estas solemnes amonestaciones conmoverán al pueblo. Miles y miles de personas que nunca habrán oído palabras semejantes las escucharán. Sigue diciendo: admirados y confundidos oirán el testimonio de que Babilonia es la iglesia que cayó por sus errores y sus pecados, porque rechazó la verdad que le fue enviada del cielo. O sea que se amonesta al pueblo, se amonesta al mundo de que esta iglesia o de que ese sistema al cual están perteneciendo ha caído y que cayó por sus errores y sus pecados, y se les amonesta para que salgan de ella. Sigue diciendo en Historia de la Redención, página 402, párrafo 2, dice: no se debe dejar en tinieblas a los hombres con respecto a este importante asunto. La amonestación contra el tal pecado debe darse al mundo antes de la caída de los juicios de Dios, para que todos sepan por qué se los inflige y tengan la oportunidad de escapar de ellos. Escuchen, ahí está. Dice que no se van a dejar en tinieblas y que la amonestación contra el pecado debe darse al mundo antes de la caída de los juicios de Dios. Por eso es que Dios preparó todo esto de esta forma, por eso es que está la profecía allí, por eso Él dice que esto va a suceder y Él da las razones por las cuales Él va a hacer que sucedan estas cosas. Una de las cosas es que se amoneste al mundo para que el mundo no caiga en error y vayan a pasar por el juicio o los juicios de Dios, que son realmente, está hablando aquí cuando habla de los juicios de Dios a las 7 postreras plagas después del fin del tiempo de gracia, para que todos sepan por qué se les inflige y tengan la oportunidad de escapar de ellos. El mensaje también contiene un mensaje de advertencia. La Historia de la Redención, página 402, dice: la más temible amenaza jamás dirigida a los mortales está contenida en el mensaje del tercer ángel. Debe ser un pecado terrible el que acarrea la ira de Dios sin mezcla de misericordia. Nuestra obra consiste en proclamar los mandamientos de Dios y el testimonio de Jesucristo. Prepárate para venir al encuentro de tu Dios, dice en Amós capítulo 4, versículo 12. Es la advertencia que ha de darse al mundo. ¿Cuál es la advertencia? O sea, es un mensaje también de advertencia. Se advierte de lo que va a suceder, pero además de eso se le hace un llamado y se le dice: prepárate para venir al encuentro de Dios. ¿Por qué? Porque ya estas señales están mostrando que Cristo va a venir pronto. Y entonces esa es la advertencia que ha de darse al mundo. Eso se encuentra en Mensajes Selectos, tomo 2, página 133. Sigue diciendo: es una advertencia para cada uno de nosotros individualmente. Se nos pide que nos despojemos de todo peso y del pecado que con tanta facilidad nos asedia. Nos advierte que necesitamos despojarnos del pecado y de todo peso. Peso, hablando acerca de los pesos del pecado, o sea, de lo que nos acongoja. Y como dice en la palabra de Dios: venid a mí todos los que estéis cansados, cargados y cansados, que yo os daré descanso. A eso se trata. Necesitamos ir a Cristo para dejarle a Él nuestras cargas, nuestras dificultades, nuestros pesos y sobre todo el peso del pecado, para que Él nos limpie. Entonces dijimos, es un mensaje de advertencia, mensaje de exhortación. También es un mensaje de exhortación. ¿Qué significa de exhortarnos? O sea, llamarnos la atención. En el Evangelismo, página 406, dice: no todos los que viven en el mundo desprecian la ley y son pecadores. Dios tiene a muchos
miles que no han doblado su rodilla ante Baal. Hay personas que están en estos sistemas que son sinceras. Hay muchas personas dentro de Babilonia o dentro del sistema religioso pagano que hacen las cosas solamente porque no tienen mucha luz. Entonces tienen corazones sinceros y Dios conoce a esas personas. Por eso no los va a dejar solos. Por eso ha preparado un pueblo al cual le va a dar su espíritu y lo va a enviar a que llame a esas personas a salir de estos lugares de confusión. Y por eso dice que no todos los que viven en el mundo desprecian la ley y son pecadores. Dios tiene a muchos miles que no han doblado su rodilla ante Baal. Sigue diciendo, en las iglesias caídas hay hombres que temen a Dios. Si eso no fuera así, no estaríamos dando el mensaje que dice, ha caído Gran Babilonia, y después dice, salid de ella, pueblo mío. O sea que si se da ese mensaje es porque realmente hay personas que se encuentran dentro de este sistema religioso que son sinceros y que Dios conoce y que se les va a hacer el llamado para salir de ella. Sigue diciendo en Historia de la Redención, página 420. La luz derramada sobre los fieles penetraba por doquier, y los que estaban en las iglesias, si tenían alguna luz todavía y no habían oído ni rechazado los 3 mensajes, obedecieron la exhortación y abandonaron las iglesias caídas. Miren que aquí hay algo muy interesante. Dice que los que estaban en esos lugares y habían tenido alguna luz, o sea, habían escuchado algo y todavía no habían rechazado del todo los mensajes de los 3 ángeles. Si ve que los 3 ángeles aún vienen juntos, vienen unidos, se sigue proclamando el mensaje de los 3 ángeles hasta el final. Aún en el fuerte pregón se va a proclamar el mensaje de los 3 ángeles. El mensaje de los 3 ángeles es importante para el tiempo del fin porque el primer ángel lo que hace es recordar que debemos adorar solamente a Dios, darle honra y gloria solamente a Dios. ¿Y por qué? Porque Él es nuestro creador. En el mensaje del primer ángel se encuentra la estampa de un mensaje que es acerca de la creación, del creador, y de adorar solamente al que es realmente creador, porque en el tiempo del fin la idea de que Dios no es creador es el que se va a difundir. Entonces el pueblo de Dios tiene que enseñar que realmente Dios es nuestro creador y debemos honrarlo y alabarlo solamente a Él. Por eso entonces más adelante el mensaje del tercer ángel dice da la idea o enseña acerca de la adoración a la bestia, porque hay un contraste entre la adoración a Dios y la adoración a la bestia, porque esa bestia quiere ser adorada, quiere ser tomada como si fuera Dios. Sigue diciendo, muchos conservaron por años en reserva su responsabilidad frente a estos mensajes, desde que se proclamaron hasta que la luz brilló sobre ellos, dándoles el privilegio de escoger entre la vida y la muerte. Lo que les decía yo creo que hace unos días atrás, acerca de que hay muchas personas que escuchan estos mensajes, pero que de pronto no les prestan mucha atención o no les llama la atención, o hay muchos también que los rechazan, pero que cuando empiecen a suceder las cosas que hemos enseñado que van a suceder, entonces ellos recordarán lo que escucharon y a lo que se opusieron. Y entonces cuando vean que está sucediendo todo, ellos van a decidir aceptarlo. Y entonces se van a salir de sus creencias y van a venir y van a aceptar la enseñanza acerca de que la ley de Dios está vigente y que el día sábado es su día de guardar y venerar al Dios de los cielos. Sigue diciendo, algunos escogieron la vida y se unieron con los que esperaban a su Señor y guardaban todos sus mandamientos. El tercer mensaje tenía que efectuar su obra. Todos iban a ser probados por él y las almas preciosas iban a recibir la invitación a salir de las congregaciones religiosas. Y por último, lo que habíamos de pronto estudiado un tiempo atrás es un mensaje también de justificación. O sea que el mensaje del fuerte pregón es el mensaje de la salvación a través de la justicia de Cristo. Cristo es nuestro único proveedor de la salvación y la vida eterna. A Él es que siempre debemos acudir.
a través de Él es que debemos nosotros obrar. Y Él nos dará su espíritu para poder hacerlo, para honrar su nombre. Muchas veces nosotros decimos que hacemos algo para gloria de Dios, pero tenemos que tener consciente qué es lo que estamos haciendo, si realmente lo que hacemos estamos glorificando su nombre o no lo estamos glorificando su nombre, porque muchas veces no ponemos todo nuestro empeño en las cosas que hacemos para Dios, y cuando nosotros hagamos algo para Dios y decimos que sea para su gloria, que significa que lo que hagamos lo haga ver a Él bien, que dé testimonio de que Él es un Dios poderoso y que es un Dios vivo. Pero si decimos que sea para la gloria de Dios, pero hacemos algo que no va de acuerdo a sus enseñanzas, entonces lo que estamos haciendo no es glorificándolo, lo estamos vituperiando. Por eso Jesús dijo en uno de sus pasajes, en los pasajes bíblicos, dijo, el vituperio de los que te vitupereaban cayeron sobre mí. En muchas ocasiones se hace eso, en vez de exaltar el nombre de Dios, se vituperia el nombre, su nombre. El mensaje de la justificación es el corazón del mensaje del fuerte pregón. Dice en Eventos de los Últimos Días, página 171, varios me han escrito preguntándome si el mensaje de la justificación por la fe es el mensaje del tercer ángel, y he contestado, es el mensaje del tercer ángel, en verdad. En su gran misericordia el Señor envió un preciosísimo mensaje a su pueblo por medio de los pastores Warner y Jones. Este mensaje tenía que presentar en forma más destacada ante el mundo al sublime Salvador, el sacrificio por los pecados del mundo entero. Presentaba la justificación por la fe en el garante, invitaba a la gente a recibir la justicia de Cristo que se manifiesta en la obediencia a todos los mandamientos de Dios. Por eso, el mensaje del tercer ángel termina diciendo, aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen la fe en Jesucristo. Sigue diciendo en Mensajes Selectos, tomo 1, página 422, dice, muchos que han profesado creer el mensaje del tercer ángel han perdido de vista la doctrina de la justificación por la fe. Ha enseñado con gran celo, tan solo creed en Cristo y seréis salvos. Pero basta de la ley de Dios. O sea, hay personas que que han transgiversado lo que significa realmente la justificación por la fe. Enseñan que tan solo creed en Cristo y seréis salvos, pero basta de la ley de Dios. Cuando ellos no entienden que la justificación por la fe tiene que ver con la justicia de Cristo por medio de la fe, pero se manifiesta en la obediencia a sus mandamientos, porque sus mandamientos es su carácter. Y si nosotros separamos la ley de la justicia de Cristo, entonces estamos creando una justicia barata, una justicia que no tiene poder para hacernos obedecer o para que obedezcamos. Dice, esta no es la enseñanza de la palabra de Dios, dice el Espíritu de Profecía. Dice además, no hay fundamento para una fe tal. Esta no es la preciosa gema de verdad que Dios ha dado para su pueblo en este tiempo. Esta doctrina descarría a las almas honradas. La luz de la palabra de Dios revela el hecho de que la ley debe ser proclamada. Cristo debe ser exaltado porque es un Salvador que perdona la transgresión, la iniquidad y el pecado, pero que de ningún modo justificará al alma impía que no se arrepiente. Escuchen bien esto, ¿sí ven? Hermanos, esto es importante porque este es uno de los temas más conflictivos con respecto a nuestros hermanos evangélicos. Cuando nosotros hablamos con nuestros hermanos evangélicos, ellos no aceptan que Dios todavía tiene erigida su ley, su santa ley, que es una ley que es para siempre. Y entonces dicen que todo es por gracia, o sea que ya no necesitamos obedecer la ley. Y entonces allí nos encontramos en ese punto de discusión con ellos, porque han hecho a un lado la ley de Dios. Entonces, ¿qué pasa? Que la justificación o la gracia que ellos enseñan realmente no es la gracia ni la justificación que la Biblia enseña. Por eso es que por ahí es donde se cumple el mensaje del segundo ángel, cuando dice que ha caído Babilonia y se ha hecho
habitación de demonios y de toda ave inmunda. Entonces, siempre debemos estar conscientes de lo que dice aquí. Cristo debe ser exaltado porque es un Salvador que perdona la transgresión, la iniquidad y el pecado, pero que de ningún modo justificará al alma impía que se arrepiente. Muy bien, mis hermanos, estos son entonces, en sí esto que acabamos nosotros de ver es la parte primordial del mensaje del fuerte pregón. Esto es lo que contiene el fuerte pregón y esto es lo que se va a tener y es lo que nosotros debemos tener en cuenta y es para lo que debemos estar preparados. La única manera de poder estar preparados es estudiando la palabra de Dios, sabiendo, deseando conocer su voluntad y entonces cuando nosotros estudiamos, aunque no nos acordemos de lo que hayamos estudiado, de pronto, porque es mucho lo que nosotros tenemos que estudiar o aprender, pero dice la promesa que cuando se os pida justificación o defensa de vuestras doctrinas, el Espíritu Santo hablará por vosotros, pero no es porque nos la pasamos haciendo otras cosas o aprendiendo otras cosas, entonces viene el Espíritu Santo y nos enseña en ese momento. No, significa que nosotros hemos estado creciendo en la gracia de Dios, hemos estado aprendiendo de Él y cuando llegue el momento de dar justificación o enseñanza de lo que hemos aprendido, el Espíritu Santo va a venir y nos va a recordar lo que hemos aprendido en todo el tiempo que hemos estado estudiando con Él, igualmente con Él, porque Él es el que nos enseña a nosotros. Nosotros aprendemos por medio del Espíritu Santo. Evangelismos, página 512, escuchen. La obra pronto ha de terminar. Los miembros de la iglesia militante que han demostrado ser fieles integrarán la iglesia triunfante. Nosotros somos la iglesia militante y necesitamos estar preparados como debe ser, pidiéndole al Señor que nos ayude en ello para que podamos ser parte de la iglesia triunfante. Sigue diciendo, y nuestro general, que no comete nunca un yerro, nos dice todavía, avanzad, entrad en nuevos territorios, enarbolad el estandarte en todo país. Eso fue lo que hicieron los discípulos cuando recibieron el Espíritu Santo en el Pentecostés. Por eso a Él se les pidió, y me seréis testigos en Judea y en Samaria y hasta lo último de la tierra. Ese fue el inicio de esta obra. Y aquí en el fuerte pregón será la culminación de ella. No con menos poder que la que se vio en el Pentecostés. Y nosotros hemos sido llamados para hacer esa obra. Pero no vamos a estar solos, porque Dios es quien nos va a dar el poder para hacerlo. Escucha, hay un texto que me viene a la mente ahora que es del Espíritu de Profecía, donde dice que muchos que enseñan la palabra de Dios se cohíben para decir cosas o para amonestar a las personas o para decir las verdades bíblicas, pero llegará el momento que esos predicadores o esos estudiosos de la palabra que son cautelosos al hablar, llegará el momento en que el Espíritu Santo los tomará y entonces hablarán con firmeza y con fortaleza acerca de todas estas cosas y no tendrán temor ya de decirlas en el tiempo que es correspondiente, En Isaías capítulo 60 versículos 1 y 2 dice, levántate, resplandece, porque ha venido tu luz, y la gloria de Jehová ha nacido sobre ti. Porque he aquí que tinieblas cubrirán la tierra, y oscuridad las naciones, mas sobre ti amanecerá Jehová, y sobre ti será vista su gloria. Que estas palabras de Isaías 61 y 2 se cumplan en nuestras vidas, se cumplan en nosotros. Que estas palabras es mi deseo que se cumplan en el pueblo de Dios, en la iglesia de Dios, que Dios levantó para este tiempo. Que en medio de la oscuridad nosotros seamos luz, que estemos preparados para recibir ese poder y que Dios pueda utilizarnos de tal forma que se cumpla su voluntad en el tiempo del fin. Que Dios te bendiga, mi hermano.